Hola, mi nombre es Jason Marigal Vargas. Actualmente me encuentro cursando la asignatura de Penología del Sistema Costarricense en la UNED, para la cual el objeto del presente estudio se encuentra dispuesto en abordar las penas alternativas, prestándole un enfoque significativo a la SUP o Servicio de Utilidad Pública en Costa Rica. Para tal diligencia se expone primeramente una percepción de la realidad estructurada de Costa Rica, misma que se ostenta de la premisa de validar a la cárcel como el método más efectivo para resocializar gracias a su efecto rehabilitador, el cual solo se podría validar teóricamente y no empíricamente, ya que su práctica no contempla factores como infraestructura penitenciaria, lo que ha llevado a generar hacinamiento debido a la sobrepoblación y consigo daños significantes a los derechos humanos. Una solución para no fomentar este tipo de situación y no limitar a los estados a la única solución como prisión ha sido las penas alternativas, cuyo fin es justamente evitar el uso de la prisión y el contagio criminológico que ésta genera consigo. Constatable la viabilidad de su uso en resultados internacionales que exponen a sus máximos exponentes como Brasil, Alemania, España y prioritariamente a nivel global a Inglaterra, donde la atribución del mismo se justifica a la cultura jurídica en la que se asientan y cómo las perciben los operadores jurídicos y la comunidad en general. A partir de un análisis a nivel nacional, se percibe como un método aún en desarrollo. Esto atribuido gracias a la estructuración y posicionamiento de un sistema carcelario tradicional, constatado estadísticamente en el incremento del uso de prisión en un 128% durante un lapso de estudio comprendido entre el año 2005 al 2014, lapso que además arroja, aunque leve, una tendencia en aumento del uso de las alternativas, 2,4 en el 2005, 2,8 en el 2010 y 4% en el 2014. Pese a que esa tendencia sea positiva, se denota un déficit en aplicación, ya que demuestra que las alternativas representan el 3,3 del total de fallos, siendo estos 625. Es decir, por cada 100 penas impuestas en esos 9 años, se impusieron 3 penas alternativas, mientras que las penas de prisión se impusieron en 11.523 fallos. Ante tales circunstancias, el país viene realizando esfuerzos para revertir esas cifras. Por ejemplo, amplió el catálogo de alternativas con la introducción del arresto domiciliario con monitoreo electrónico en el 2014, la reforma del artículo 56 bis del Código Penal en el 2018, que mejoró la ejecución del SUP y la creación de la alternativa de tratamiento de drogas bajo supervisión judicial restaurativa en junio del 2018, que se regula en el Ordinal 56 tercero del Código Penal. Hasta el momento hemos visto su efectividad a nivel internacional. A nivel nacional hemos visto que presenta una leve tendencia en aumento y se ha podido constatar que el Estado funge esfuerzos para aumentar esa tendencia, pero centrándonos más morfológicamente en la constitución de las penas alternativas, encontramos que éstas se encuentran caracterizadas por la consecuencia de una declaración judicial, así como por infligir una restricción personal de hacer o no hacer, siendo cumplidas en libertad y supervisadas por la administración mediante un agente penal. Son conocidas también como instrumentos de despenalización y no se centran en el objetivo de privación de libertad, porque tienen un sentido más amplio, el cual es revestir un carácter preventivo y de cierta forma también educativo, con el fin de que la persona se rehabilite y no reincida. En nuestro país existen varios tipos de penas alternativas. Citando el listado de las mismas, hace mención a la multa, arresto domiciliario con monitoreo electrónico, arresto de fin de semana, tratamiento de drogas bajo tratamiento judicial restaurativo, limitación de residencia y el que se podría considerar junto con la multa, el más utilizado en Costa Rica, el sistema de utilidad pública. A estas sumadas las complementarias, conocidas como aquellas que se imponen conjuntamente con la alternativa principal y comprenden el cumplimiento de instrucciones que consisten en el sometimiento a un plan de conducta en libertad, el cual será establecido por el juez de sentencia o por el juez de ejecución, y las accesorias como el extrañamiento establecido para el destierro del extranjero del país que cumpla ciertos requisitos de su pena, o el de inhabilitación dispuesto en el artículo 57 del Código Penal y correspondiente a la suspensión o restricción para el ejercicio de uno o varios derechos.
Pese a que todos los sancionados poseen validez por su aportación al objeto del control social, desde una forma alternativa se le brinda una precisión significante en este trabajo al SUP debido a su gran demanda de uso, el cual nace en 1972 en Inglaterra, dirigido prioritariamente a delincuentes primarios, estipulado que por la Procuraduría General de la República que su regulación se genera a nivel nacional desde 1999 con la reforma a la Ley de Armas y Explosivos número 7957 e integrado del Código Penal mediante la Ley número 8250 de mayo del 2001. Un aspecto importante atribuido a su funcionalidad actual es su perfeccionamiento como sanción penal mediante el sistema jurídico nacional a través de la reforma del artículo 56 bis del Código Penal, expediente legislativo número 20.020, en vigencia desde marzo del año 2018. La consistencia de este modelo alternativo penal lo distingue por ser un servicio gratuito con fines comunitarios y socioeducativos que ha de prestar la persona condenada a favor de las instituciones públicas y las asociaciones o fundaciones que conformen la red creada para los efectos de cumplimiento de este artículo. Puede imponerse como pena principal o en su defecto como una pena sustitutiva de la prisión cuando se cumplan los requisitos del artículo del Código Penal. El procedimiento de este tipo de sanción alternativa se le aplica a una persona que cometa un acto delictivo con la finalidad de una restauración del daño a la sociedad. En casos en los que una persona no pueda solventar una sanción de deuda por multa, puede descontarla mediante esta sanción. Explícitamente, para poder aplicar por el procedimiento del SUP, es necesario que la persona cumpla con ciertos requisitos dispuestos al momento en el que se impone una pena carcelaria y no proceda a la ejecución condicional, exponiéndose así como que la pena no sea superior a 5 años, que la comisión del delito no se haya utilizado con armas, a excepción de lo dispuesto en la Ley de Armas y Explosivos, que la comisión del delito no se haya realizado con grave violencia física sobre la víctima, que el sentenciado no tenga antecedentes penales por delitos dolosos con más de 6 meses de cárcel, que no se trate de delitos de crimen organizado, contra los deberes de la función pública, sexuales, homicidio doloso o femicidio, que la persona tenga disposición de restaurar el daño a la víctima y a la comunidad. El daño de esta sanción, a través de esa sanción alternativa, debe ser aplicable en base a los requisitos citados. La persona será referida a la sede de su localidad de la OPAC u OPAC de la comunidad del programa de atención en la comunidad, por lo cual otorgará el SUP de conformidad con el Ministerio de Justicia y Paz. Esta tendrá como función de definir la institución receptora donde se cumplirá el SUP, las labores asignadas, la persona de la institución responsable de supervisar el cumplimiento y reportar el avance, así como el número de horas diarias, semanales o mensuales que se realizarán. En cuanto a la supervisión y ejecución de las penas alternativas, los implicados en tal función hacen referencia de la siguiente manera. El sistema de utilidad pública es supervisado y ejecutado mediante la Oficina de Atención para la Comunidad, acción que realizará mediante sus funcionarios que coordinarán con las instituciones de la red, harán las visitas comunales periódicas y remitirán al juzgado de ejecución los informes de seguimiento técnico donde se informará el desempeño comunal del sentenciado. Además, definirán las instituciones de salud competentes para garantizar la integridad de los participantes. Cuando se trate de arresto domiciliario con monitoreo electrónico, la entidad responsable del seguimiento y reporte periódico es la unidad especializada de monitoreo electrónico y no la OPAC. O sea, existe variación en la fase de seguimiento según el tipo de sanción comunitaria. Y meramente en supervisión se expone la premisa que identifica al juzgado de ejecución como aquel que pondrá en conocimiento del Ministerio Público y la Defensa Técnica los informes que remita el Ministerio de Justicia, o bien los comprobantes que acrediten el pago de las multas o su incumplimiento por el plazo de 3 días, periodo durante el cual las partes se manifestarán. Por último, aportando una valoración crítica de la viabilidad, se concluye que los aportes de las penas alternativas
se evidencian en que éstas exponen estrategias más humanas desde un enfoque utilitarista de la reinserción social, en las cuales se denotan mayores beneficios que en la prisión, o teniendo los mismos pero a un menor costo, donde el sentenciado permanece con su grupo familiar, laboral y social, logrando que se reconfigure la imagen del ofensor como persona capaz de reencauzarse socialmente. Además, este redefine el conflicto penal en procura de la paz social, evitan la estigmatización social de la cárcel y contribuyen a disminuir la sobrepoblación penitenciaria. Por otra parte, estas poseen limitaciones vistas como son aplicables a un solo tipo de delito, que la conversión entre SUP y pena de prisión puede plantear dudas interpretativas a la hora de establecer el número de días de prisión al no especificar si estos días deben imponerse a la persona que incumple la parte del SUP. El artículo se interpretaría de forma más sencilla si se especificara que cada 8 horas de servicio incumplidas significan un día de prisión, aclaración que haría más sencillo el cómputo del saldo de horas pendientes. No obstante, el artículo señala lo contrario: cada 8 horas de prestación de servicios de utilidad pública equivale a un día de prisión, circunstancia que hace suponer que lo primero que debería realizar la persona juzgadora es convertir la pena de SUP a días de cárcel. Por ejemplo, una pena de 80 horas de SUP equivaldría a 10 días de prisión. Otra limitación sería ante el incumplimiento correspondiente al SUP como pena principal. No hay posibilidad de combinar a la persona para que cumpla, circunstancia que muchas veces la convierte en una sanción inejutable, incluso imprescriptible, por cuanto hay un vacío en el ordenamiento respecto al plazo de prescripción. Por otra parte, a nivel académico, existen aspectos básicos de las comunitarias, como la falta de regulación independiente, las consecuencias legales de los incumplimientos, la falta de registros estadísticos actualizados del sistema penitenciario, la falta de recursos humanos y económicos, los plazos de prescripción, entre otros. Deberían generar, además de un proceso de discusión, estudios científicos al respecto. Otras limitaciones que se podrían mencionar es que las alternativas son de corta duración, por carecer de un plan técnico adecuado, son propensas a recaídas y reincidencia, lo que hace que implementar alternativas no reduzca el uso del sistema penal, más bien amplíe la intervención al ámbito no institucional o de medio abierto. Se puede exponer además escasa inversión en su promoción, falta de seguimiento, control, lo que generaría que estas sean vistas desde un ámbito de perspectiva, ya que por un lado se pueden valorizar negativamente y por otro positivamente, pero han venido a contribuir un gran apoyo para Costa Rica. Muchas gracias.